Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a trabajar con perfiles obligatorios. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo crear un perfil móvil y vamos a partir de esa estructura donde teníamos una carpeta de perfiles que estaba compartida. Vamos a comprobar los permisos y está compartida con el grupo usuarios en lugar del grupo todos, porque es así un poquito más restrictivo, y con permisos de cambiar y de leer. En la pestaña Seguridad tenemos también el grupo Usuarios con los permisos de modificar y de lectura y escritura. Si os fijáis, los que están en grises son porque se han heredado. Bien, para hacer esta práctica, un perfil obligatorio, donde vamos a crear un perfil obligatorio, lo primero es crearnos una plantilla que es la que van a usar los usuarios que usen este perfil obligatorio, de forma que es configurable y podemos tener diferentes tipos de perfiles obligatorios en función de nuestras necesidades. Bien, voy a empezar creando este usuario, que voy a llamar plantilla obligatorio. Plantilla obligatorio. Le voy a indicar que la contraseña nunca expire. Y le voy a poner una contraseña para poder iniciar sesión con él. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer es copiar a esta carpeta el perfil predeterminado que tenemos para poder trabajar con él. Y, bueno, antes de que se me olvide, vamos a configurar previamente el perfil de este usuario. Bien, aquí tendría que poner la ruta de acceso a esta carpeta de perfiles. Si no recordáis cómo lo hicimos en el vídeo anterior, pues aquí en mi servidor local tengo un nombre de equipo y podría acceder a través de él, que en este caso es PDC RubioES, o incluso a través de su dirección IP. Bien, pues vamos a ello. PDC RubioES / perfiles, y voy a tener que usar la variable de entorno que pongo entre tanto por cientos y username. Bien. Antes de iniciar sesión, vamos a copiar el perfil predeterminado a esta carpeta y para ello, pues podemos hacerlo a través de equipo, botón derecho, propiedades. ¿Qué está pasando? Bueno, no va muy bien esta máquina virtual porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero aquí lo tenemos. Muy bien. Para cambiar o para copiar el perfil predeterminado es en configuración avanzada del sistema, perfiles de usuario, configuración. Bien, si os fijáis aquí pone copiar a. Si selecciono otro, esto desaparece. Entonces vamos a copiar el perfil predeterminado. Bien, le doy a copiar a y aquí voy a tener que elegir la ruta al lugar donde voy a almacenar los perfiles. Bien, como paso previo, vamos a crear aquí una carpeta con extensión V2 con el mismo nombre que acabamos de darle al usuario, plantilla obligatorio.v2. Ahí es donde vamos a copiar este usuario. Con permisos para usar, vamos a darle a cambiar. Y aquí, en muchos sitios os recomendarán que usemos el grupo por defecto todos. Nosotros hemos visto que podemos hacer lo mismo con permisos un poquito más restrictivos con el grupo de usuarios. Bien, vamos a ello. Vamos a darle a usuarios, porque por defecto cualquier usuario creado en el sistema pertenece a este grupo. Y le vamos a dar a aceptar. Nos avisa de que el contenido de esta carpeta va a borrarse y va a ser eliminado y le vamos a dar a continuar. Vamos a aceptar, le damos a aceptar. Vamos a comprobar previamente que esto ha hecho lo que tenía que hacerse. Como veis, aquí tenemos la plantilla y se han creado una serie de ficheros. Es importante que tengáis configurado poder ver extensiones de nombres de archivo y elementos ocultos. También, si no lo habéis hecho previamente, vamos a ver los ficheros del sistema
¿vale? Con archivos conocidos y ocultar archivos protegidos del sistema, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a necesitar es configurar este perfil obligatorio en base a nuestras necesidades y para ello vamos a necesitar una máquina cliente que yo ya tengo aquí preparada. Como veis, esta es la misma máquina que usé en vídeos anteriores. Bien, aquí voy a tener que iniciar sesión con el usuario plantilla que estoy creando ahora mismo y que va a ser usado por el resto de usuarios que realicen o que necesiten este perfil obligatorio. Bueno, cuando inicie por primera vez vamos a hacer algunas modificaciones visuales y mientras tanto vamos a ir repasando un poquito qué permisos habíamos dejado en la práctica anterior en la carpeta de perfiles, pero dentro de la propia carpeta, es decir, qué propiedades tienen. Si os fijáis, yo ya no soy el propietario, no me deja verlos directamente. En el perfil obligatorio sí me deja porque he copiado el perfil desde la herramienta de copiar perfiles. Y como veis, pues los usuarios en esta carpeta tienen control total. Esto lo vamos a tener que configurar un poquito mejor, puesto que si no, cualquier usuario que esté usando esta plantilla va a poder modificar el perfil. Y eso no es un comportamiento adecuado o no es un comportamiento que queramos cuando estamos usando perfiles obligatorios. Mientras tanto voy a mirar si ha iniciado ya sesión. Vamos a hacerle aquí un par de modificaciones visibles. Por ejemplo, vamos a crear aquí algún fichero para representar, pues yo que sé, un manual de bienvenida. Un manual de bienvenida para los usuarios de la... Imaginemos que esto es un banco o una sede de la sede. Bien. Y vamos a cerrar sesión. De forma que esto se va a guardar ahora en la carpeta que hemos creado y dentro del servidor. Bien. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer también a posteriori es modificar la extensión de este fichero. Pero antes vamos a modificar los permisos, seguridad, usuarios. Los administradores no está mal que tengan permisos. Eso debería de gestionarse con nuestro coordinador TIC o de IT. Y aquí le vamos a quitar control total, le vamos a dejar permisos de modificar. Se lo vamos a quitar. Y de escritura se lo vamos a quitar. Bien. De esta forma los usuarios no van a poder guardar sus modificaciones del perfil, ahora que ya he cerrado la sesión. Espero no haberla cerrado demasiado pronto y que todos los cambios se hayan guardado correctamente. Y vamos a modificar la extensión del .dat a .man. Le decimos que sí y efectivamente ya se ha cambiado. Bien. Vamos a echar un repasito. Propiedades, seguridad, usuarios, permisos de lectura y escritura. Vamos a ver con quién está esto compartido. Bueno, bien. Pues nada, ahora vamos a crear un usuario que va a usar este perfil. Entonces lo voy a llamar usu obligatorio. Usu obligatorio. Le vamos a poner contraseña para poder iniciar sesión. Que nunca expire. Y vamos a configurarle el perfil. Perfil. Como hemos hecho antes, pdf rubioes /perfiles /plantilla obligatorio. Si os fijáis, aquí ya no uso la variable de entorno, porque lo que quiero es que el perfil de este usuario apunte directamente al perfil que hemos configurado como plantilla que van a usar este tipo de usuarios.
Bien. Tengo preparada para esta práctica, este es el primer cliente que hemos creado antes, plantilla obligatorio, y tengo otro cliente aquí preparado. Para comprobar que esto funciona correctamente, voy a volver a iniciar sesión con mi usuario, plantilla obligatorio, y voy a crear otro documento después de haber hecho las modificaciones en los permisos. Modificaciones, lo voy a llamar. Voy a cerrar la sesión. Y voy a iniciar sesión con el mismo usuario. Con el mismo usuario que estoy usando como plantilla para comprobar si efectivamente él mismo ha podido cambiar sus configuraciones. Vamos a ver si inicia. Y efectivamente no ha guardado nada en el servidor. Bien, si todo ha ido bien, voy a ir cerrando sesión con este. Vamos a ver cuál es el comportamiento de los usuarios que apuntan a esta plantilla, que en este caso era el usuario que acabamos de crear, que se llama usu obligatorio, con su contraseña correspondiente. Y vamos a ver qué perfil carga. Como veis, el mantenimiento de este tipo, o el comportamiento de este tipo de usuarios no es complejo. Que ha habido un problemilla porque el perfil no era el adecuado, no ha cargado bien el fondo de pantalla, pero si os fijáis el resto de cosas está completamente como nosotros queríamos. No ha cargado las modificaciones, y si me voy ahora al otro cliente... Perdón, voy a volver a iniciar sesión, porque si no, igual nos surgiría la duda, pero si es que no os he hecho ninguna modificación, ¿qué está cargando? ¿La versión actual o la versión del perfil obligatorio? Voy a crear aquí, por ejemplo... Uy, esta máquina no va especialmente bien. Un segundito. Que parece que está dando mala señal el periférico. Aquí, nuevo, documento de texto, modificaciones desde el usuario obligatorio y no desde la plantilla. Bien, ahora le doy a cerrar sesión y me voy al otro equipo y vamos a iniciar sesión con él. Usu obligatorio y la contraseña correspondiente que usamos para esta máquina. Si todo ha ido bien, pues esas modificaciones que hemos hecho desde el usuario en la otra máquina no deberían de cargarse. Efectivamente. Y vamos a comprobar, en este caso, qué ocurre con los perfiles locales almacenados en los clientes de los perfiles obligatorios. Bien, pues nada, volvemos a iniciar sesión. Y como veis, no está. Este comportamiento tiene que ver con los permisos que hemos ido poniendo y con el cambio de la extensión .man que hablábamos. Es decir, cuando iniciamos sesión, a priori, cargamos siempre el mismo perfil, aunque hagamos modificaciones en los ficheros temporales. Muy bien, voy a ir apagando las cosas. Y este comportamiento es muy útil si siempre queremos que los usuarios tengan el mismo entorno
para trabajar. Esto es muy útil, por ejemplo, en sitios de formación o en universidades, cosas así, donde cada usuario normalmente tiene un entorno común, siempre igual, independientemente de donde inicie sesión, y aparte, bueno, pues podríamos a cada uno de estos usuarios montarle sus propias unidades de almacenamiento en red, con sus cuotas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos creado la plantilla, el usuario plantilla, que es el que nos va a valer para modificar el perfil y que el resto apunten a él, que lo hemos creado con la variable tanto por ciento username, que luego se sustituye por el nombre del usuario. Hemos creado en la carpeta de perfiles la carpeta de este usuario plantilla y le hemos copiado el perfil predeterminado, le hemos puesto unos permisos adecuados al comportamiento que necesitamos, es decir, de permisos de lectura en lugar de control total, y luego hemos creado los usuarios que apuntan a esta plantilla. En lugar de apuntar a su propio nombre de usuario, apunta a esta plantilla que acabamos de crear. Como veis, este comportamiento, entendiendo los perfiles móviles y cuál es su comportamiento, es relativamente sencillo y nos permite que nuestros usuarios siempre tengan, si es necesario, un entorno homogéneo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y el siguiente que veremos será cómo modificar el perfil predeterminado para directamente poder hacer estas cosas.